Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión para juntos estar llevando a cabo este tiempo de oración y de estudio, meditación en la palabra de nuestro Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos a este tiempo. Les agradecemos que tomen este tiempo en especial a mitad de semana para poderlo dedicar a nuestra comunión con Dios. Y si usted está viendo esta transmisión a través de una repetición, igualmente deseamos que sea de gran bendición para su vida y también para la vida de los suyos. Bien, vamos a estar orando y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, y quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra de nuestro Dios, la cual vamos a tener el día de hoy en el Salmo número 1. Salmos capítulo 1. Voy a leer la palabra de nuestro Dios en la versión Reina Valera 60, que nos dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Salmo número 1. Y este es el Salmo, hermanos, que abre precisamente el libro de los Salmos. Es un salmo muy conocido, muy querido por todos los que leemos la palabra de nuestro Dios, y lo llegamos a aprender también de memoria, para recordarnos a nosotros mismos la importancia que señala este salmo, la importancia de alimentarnos y depender de la palabra de Dios como fuente de vida espiritual para nuestras vidas, tanto para la vida presente como para la vida futura, la vida eterna. Y este salmo precisamente nos habla sobre la felicidad o la bienaventuranza de toda aquella persona que medita en la palabra de nuestro Dios, que busca la voluntad de Dios, la dirección de Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es autoridad para nuestras vidas. La palabra de Dios es fuente de verdad y de vida. Y si nosotros buscamos la dirección de Dios, si buscamos la voluntad de Dios, si queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, solamente lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Y este conocimiento, estas convicciones que produce la palabra de Dios en conexión con el Espíritu Santo, quien la inspiró, es lo que va a producir en nuestras vidas todas estas bendiciones de las cuales nos habla la Escritura. A semejanza de un árbol que es plantado, dice, junto a corrientes de agua, que no le falta la humedad, que está sano, que da sus frutos en su debido tiempo y no se marchita. Dice, de esta manera es semejante a aquella persona que se involucra con la meditación y con poner en práctica la voluntad de nuestro Dios revelada claramente en su palabra. Y también este salmo hace un contraste con aquellos que no buscan la dirección de Dios en su palabra, aquellos que divagan en sus pensamientos, que buscan hacer los deseos de su propio corazón o los deseos del mundo, pero no conforme a la voluntad de Dios.
hay un contraste claro en las Escrituras. Mientras que el que busca la voluntad de Dios en su palabra es semejante a un árbol bien enraizado, bien nutrido, bien alimentado, fuerte, que permanece. Quien no hace estas cosas, dice el Salmo, es como el tamo que arrebata el viento. El tamo es básicamente el polvo, la basura, el desecho de las cosas que realmente no tienen una importancia, de tal forma que es llevado por el viento con facilidad, por las corrientes y por las voluntades de otros, sin tomar en cuenta precisamente la voluntad de Dios. No puede tener estabilidad, no tiene firmeza en su vida, y por lo tanto se deja fácilmente manipular, se deja llevar por las diferentes corrientes de pensamiento, de ideas humanas, de filosofías vanas, huecas, sutiles, como les llama la palabra de Dios, pero que tienen efectos desastrosos en la vida de todas aquellas personas que la siguen. Dice la Escritura que el resultado final es que todos seremos juzgados por Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, el supremo juez, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro salvador, y Él es nuestro Señor, y también es nuestro juez. Y ante Él daremos cuenta de nuestra vida y de todo lo que hicimos con ella. Y dice la Escritura que el resultado de ese juicio precisamente va a ser la condenación de aquellos que no buscaron a Dios conforme a su voluntad revelada en su palabra, y aquellos que sí la buscaron, que creyeron en lo que la palabra de Dios tenía que comunicarles a sus vidas, lo vivieron, lo aplicaron, y por lo tanto permanecen para siempre en vida eterna, en contraste a la muerte eterna que espera a todos aquellos que simple y sencillamente no desearon y no buscaron a Dios de todo corazón. Y he ahí la importancia de lo que la palabra de Dios es para nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Es la importancia del por qué nosotros estudiamos, meditamos en la palabra de Dios, por qué la tomamos con seriedad, no simplemente como un consejo que pudiéramos tomar o dejar, sino como la verdad, la ley de Dios claramente revelada, decretada para nuestras vidas, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, y para que en esa vida tengamos y encontremos precisamente la vida eterna. Y bueno, hermanos, pues les invitamos a que podamos nosotros hacer lo propio en este día, en esta hora, que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios y encontrar en ella la verdad, que podamos encontrar en ella el alimento espiritual que necesita nuestra alma. Pero antes, hermanos, les invito a orar, a poner nuestras vidas delante de Dios, y asimismo orar por todos aquellos hermanos, amigos, personas que conocemos, que sabemos tienen una necesidad particular delante de Dios con respecto a su salud física, pero también quizás con respecto a alguna necesidad material, económica, pero sobre todo con respecto a la necesidad espiritual. Oremos, hermanos, pongamos todas nuestras afanes, nuestras necesidades delante de Dios, en obediencia a su palabra, que por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Así que les invito a orar, y que sea la voluntad de Dios la que se cumpla en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de poder estar nuevamente, Señor, unidos a través de este medio, para estar en oración, Señor, y para
meditar, para escuchar tu palabra que tú tienes preparada para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos esta oportunidad, Señor, y porque todos los días, Señor, también podemos elevar nuestras oraciones a ti. Podemos abrir tu palabra, leerla, meditarla y saber que tu Espíritu Santo, Señor, quien la inspiró, es el mismo que nos sigue iluminando, nos sigue dando discernimiento, sabiduría, entendimiento para conocer tu voluntad, tu verdad, pero también nos da la capacidad, Señor, para poner por obra tus mandamientos. Y, Señor, queremos suplicarte, Padre, que en este día que estaremos meditando en tu palabra, ese propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas, que podamos comprender tu palabra, que podamos ponerla por práctica, podamos asentar en nuestros corazones convicciones que nos llenen, Señor, de pasión y que nos movilicen, que nos motiven, que nos muevan hacia la acción de tu voluntad. Padre Celestial, te rogamos por todos nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, Señor, allí en sus hogares, con sus familias, Señor, que tú derrames tu bendición sobre cada uno de ellos, y especialmente, Señor, sobre aquellos hermanos que están enfermos, Padre, que están convalecientes, que están en tratamiento, Señor, que están internados en algún hospital o están en casa siguiendo algún tratamiento. Padre Celestial, tú conoces a todos por nombre, Señor. De ti no escapa nadie, Señor, de tu mente. Y, Padre Celestial, queremos suplicarte que tú tomes sus vidas en tus manos, Señor, que tú traigas fuerzas renovadas, Señor, en sus cuerpos, y que permitas, Padre, que sus enfermedades sanen, Señor, sus heridas sean sanadas, restauradas, Padre. Creemos, Señor, en que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para deshacer toda enfermedad, Señor, para desechar toda obra, Señor, del maligno en nuestras vidas, y todo aquello, Señor, que pudiera quejarnos físicamente, Señor. Pero también, Padre, conocemos que en tu voluntad, en tus propósitos también, Señor, hay diferentes medios que tú usas para traer salud a nuestros cuerpos. Pero, Señor, lo que queremos, Padre Celestial, pedirte es que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que nuestras debilidades físicas no sean impedimentos, Señor, para poder conocer tu voluntad, Señor, para poder, Señor, someternos a ella, para poder rendir nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros deseos a ti, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Señor, como a quien pertenecemos, a quien pertenece nuestra vida entera. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que no haya desánimos, Padre, que no haya tristezas, que no haya desesperación, Señor, a causa de las enfermedades, de las debilidades, Señor, porque sabemos que tu palabra nos dice que aun cuando nuestro cuerpo terrenal, Señor, se deshiciere, Señor, siempre tenemos de tu parte algo mucho mejor, Señor, algo que será restaurado, que será hecho conforme, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Así que nuestra esperanza, que nuestro anhelo en medio de toda debilidad, Señor, seas tú, y que seas tú nuestro consuelo también. Padre, te suplicamos por nuestro hermano Marco Antonio Villalón, Padre Celestial, que tú estés con él, que tú le bendigas, que tú le guardes, Padre, que le des fortaleza, Señor, en estos tiempos difíciles en cuanto a su salud, Señor. Padre Celestial, sé también con su familia, sé con nuestro hermano Moisés Bárcenas también, Señor, lo ponemos en tus manos.
Bendícelo, fortalécelo, Señor, sigue restaurando su cuerpo, Padre, renovando sus fuerzas. Asimismo, Señor, sé tú con su familia, con su esposa, con su hija, Señor, que también, Padre Celestial, ella pueda seguir creciendo y desarrollándose sanamente, Padre. Te suplicamos, Señor, por la mamá de nuestra hermana Belén Sánchez, Padre. Te pedimos, Señor, que tú estés también con ella en estos tiempos de debilidad, de enfermedad, Señor. Que tú, Señor, guardes, Señor, sus pensamientos, su corazón, Padre, y que le des paz en estos tiempos de debilidad física, Señor. Sé tú, Señor, con nuestra hermana Belén, con todos sus hermanos, Padre, con su esposo. Padre, bendícele, Señor, a todos como familia, Padre, y pues fortaléceles, Señor, tanto física como espiritual, moralmente, a cada uno, Señor, en particular. Señor, sé con todos aquellos hermanos, Señor, que por edad, Señor, ya no pueden salir de sus hogares, que no tienen la misma movilidad que antes. Padre, que, Señor, a pesar de ello, ellos puedan tener, Señor, la seguridad, el amor, la compañía de tu presencia, Señor, en sus vidas. Guárdales y bendíceles, Señor, a cada uno en particular. Sé tú, Padre Celestial, con todos aquellos, Señor, que están enfrentando, Señor, también cualquier adversidad, no solamente física, sino también espiritual. Cualquier tentación, cualquier prueba, Señor, cualquier aún acechanza del enemigo, Señor, trae protección y trae fortaleza en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, para que podamos, Señor, como dice tu palabra, ser revestidos de esa armadura espiritual, que podamos ser conscientes, Señor, de que todos los medios que necesitamos para estar espiritualmente fuertes, tú ya nos los has dado, Señor, a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de el poder, Señor, que tú ejerces en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, a tus propósitos, a tu carácter. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder someternos, Señor, voluntariamente, Señor, amorosamente, Padre, a tu cuidado, Señor, y poder descansar en ti, Señor, en tus cuidados, de todo afán, Señor, de toda ansiedad, de toda preocupación. Gracias, Señor, porque tú nos prometes tu paz, porque tú nos prometes que tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y gracias, Señor, porque aun cuando nosotros no comprendamos todas las cosas que suceden, Señor, tú tienes el control. Tú sigues teniendo el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras preocupaciones, Señor, sobre toda circunstancia en este mundo, Señor, en lo que nos rodea. Tú sigues siendo el soberano, el poderoso, Señor. Y por eso, Señor, a ti clamamos con confianza, Señor, con esperanza, y sabemos, Señor, que podemos descansar en ti de todos nuestros trabajos, de todos nuestros afanes. Enséñanos, Señor, a descansar en ti. Enséñanos a ser mansos y a ser humildes de corazón para encontrar el verdadero descanso de nuestras almas. Sé pues, Señor, con toda tu iglesia, Señor, tu iglesia local y todas aquellas iglesias, Padre, que formamos parte de tu cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Señor, que podamos perseverar en unidad, que podamos perseverar en la gracia que nos has dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ponemos pues nuestras vidas y todos los deseos de nuestro corazón en tus benditas manos, y ayúdanos, Señor, a poder gozarnos y alegrarnos siempre en ti, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú ya has hecho, por lo que tú prometes que aún harás.
Padre Celestial, que tú seas siempre, siempre, Señor, nuestro contentamiento y nuestra satisfacción, para tu honra y para tu gloria, Señor, porque sabemos que tú eres glorificado, Señor, cuando nosotros aprendemos a estar contentos, a estar satisfechos, Señor, en ti. Gracias, Señor, te damos porque te tenemos a nuestro lado, Señor, porque tú nos rodeas y porque tú vas delante de nosotros y podemos seguir tus pasos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber tenido este tiempo de oración, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y quiero hacerlo, hermanos, en torno a un tema que en estos tiempos es importante. Me refiero en cuanto al contexto histórico de la iglesia, ya que el próximo 31 de octubre, como sabemos, se cumplirán prácticamente 504 años de haber iniciado la Reforma Protestante de 1517, cuando un monje agustino de nacionalidad alemana llamado Martín Lutero clavó a manera de protesta en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias. Y a partir de ese hecho histórico surgió lo que llamamos históricamente el movimiento de reforma protestante. Este movimiento de reforma protestante, pues lo que haría es transformar la manera de entender nuestra relación con Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Así es como yo personalmente podría definir la Reforma Protestante, ¿sí? Una renovación de nuestro entendimiento con respecto a nuestra relación con Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hay muchos aspectos históricos en torno a la Reforma Protestante, personajes, diferentes situaciones que se dieron, y bueno, la más emblemática, significativa, es que se divide precisamente la iglesia protestante de la iglesia católica. Hay una separación, hay una división, y esa división precisamente se da en torno a ciertos principios bíblicos sobre los cuales surge precisamente la Reforma Protestante. Al no encontrar común acuerdo, al no tener un consenso en cuanto al pensamiento bíblico del pensamiento tradicional de la Iglesia católico-romana, es que no queda otra opción más que la Iglesia expulsar, ¿sí?, a los reformadores, a los protestantes, y los protestantes finalmente pues continuar con el movimiento de reforma como una iglesia separada o independiente de la Iglesia católico romana. Y desde entonces, hermanos, pues hemos seguido muchas iglesias con este trasfondo histórico, doctrinal de la Reforma Protestante. Hemos seguido esta tradición, hemos seguido estos principios en cuanto a la Reforma Protestante. Y hoy, aunque no hablaremos precisamente sobre el contexto histórico de la Reforma Protestante, posiblemente esto lo hagamos el próximo domingo, que es 31 de octubre, durante el tiempo del mensaje. Sí, quisiera que pudiéramos recordar y pudiéramos
meditar en los 5 principios doctrinales bíblicos esenciales que rigieron y que hemos heredado los creyentes de la Reforma Protestante, con los que nos identificamos como cristianos y como herederos de la Reforma Protestante. Estos 5 principios, hermanos, son básicamente un resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes, que entraban, digamos, en contraposición con la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, y siguen contraponiéndose hoy en día. Es decir, las cosas que surgieron, las cosas que había históricamente hablando durante el tiempo de la Reforma en los años 1500, realmente no cambiaron muchas de esas cosas. Es decir, la Iglesia continuó perseverando, la Iglesia Católica Romana continuó perseverando en su tradición, y por supuesto la Iglesia Protestante perseveró también en sus principios y en sus tradiciones como Iglesia protestante y reformada. Y tales cosas han sido una realidad al día de hoy, que las iglesias continúan básicamente separada, la Iglesia protestante de la Iglesia católico romana. Y nosotros muchas veces como cristianos, como creyentes, no alcanzamos a entender el por qué las cosas se dieron así, si realmente era necesario que las cosas se dieran de esa manera. Lo cierto es que, aunque Martín Lutero, la intención de él en un principio no era precisamente dividir a la iglesia, sino reformar la iglesia desde adentro, se encontró con la realidad de que la Reforma Protestante no es producto simplemente de un cambio de paradigmas que pudieran redefinir a la iglesia de una manera, digamos, exterior, superficial. La reforma comienza con la transformación del corazón. Así como Martín Lutero y muchos otros prerreformadores y posteriores reformadores a Lutero lo vivieron, lo experimentaron. Es decir, la Reforma Protestante tiene como inicio la transformación del corazón, ¿sí? Un encuentro personal con Cristo a través de su evangelio, de su palabra. Y son esas convicciones las que movieron las vidas, las que movieron las acciones de todos estos reformadores y que guiaron este movimiento. Pero la realidad es que lo que unos experimentaron, ¿sí?, por parte de Dios y por parte del Espíritu Santo y de su palabra, otros no lo experimentaron. Por lo tanto, mientras no haya una transformación, una renovación de nuestro corazón, no puede haber puntos de acuerdo, no puede haber una misma manera de pensar, de sentir y de actuar, porque nuestras motivaciones y nuestros entendimientos van a ser totalmente diferentes. Y hermanos, pues yo quisiera que pudiéramos meditar en estos principios, que como dije hace un momento, pues son un resumen. No vamos a ahondar demasiado en ellos, pero la idea es que lo recordemos y que entendamos su significado y que los apliquemos a nuestras vidas. Bien, el primer principio, hermanos, sobre el cual se fundamenta la Reforma Protestante es el principio de la sola Escritura. Estos enunciados originalmente estaban en latín. Los traducimos y los pronunciamos correctamente, sola Escritura. Y hermanos,
este principio donde declaramos que solo la Escritura, la sola Escritura es la única fuente que nos proporciona el conocimiento, que nos proporciona la fe y que nos proporciona la práctica de la vida cristiana, se encuentra en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia. Todo lo que se cree, todo lo que se practica, que debe de tener como fundamento la palabra de Dios. Eso es lo que significa la sola Escritura. El movimiento de Reforma Protestante es un movimiento que vuelve a la palabra de Dios. Una palabra que había sido olvidada, una palabra que había sido, que no había sido enseñada, que no había sido expuesta a los feligreses, a las personas, tal y como está escrita, tal y como está revelada en la Biblia y como debe de ser interpretada. No había sido dada a conocer. En principio porque no existían las traducciones a los lenguajes de las lenguas del pueblo. Es decir, la palabra de Dios originalmente fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y posteriormente se tradujo la Biblia al latín. Y permaneció en la lengua de latín por muchos siglos. De tal forma que los pueblos, las naciones que no hablaban el latín, no tenían acceso a un entendimiento de lo que las Escrituras decían, si no era a través de lo que la misma, los mismos maestros de la iglesia, el mismo sacerdocio de la iglesia enseñaba a la gente que decía la Biblia. Y precisamente el movimiento de Reforma pone énfasis en volver a las Escrituras, y para ello se traducen las Escrituras a la lengua del pueblo. Y Martín Lutero hace su labor. Él traduce las Escrituras al alemán. William Tyndale, por otra parte, traduce las Escrituras al inglés en Inglaterra. Y así eventualmente la Biblia fue traduciéndose de tal forma que la gente tuviera acceso al conocimiento y a la comprensión de la palabra de Dios en su propia lengua, cosa que no existía. Solamente los monjes tenían un entendimiento sobre la lengua del latín, y todo lo que se compartía muchas veces era en esa misma lengua, de tal forma que las personas no comprendían. Y mucho de lo que se decía en la lengua del pueblo no era precisamente conforme a lo que las Escrituras enseñaban. Había errores, había no solamente malas traducciones, sino malas interpretaciones de lo que la Escritura decía, y había también enseñanzas que no procedían de la palabra de Dios, sino que más bien eran impuestas por las tradiciones de los hombres dentro de lo que es el clero, dentro de lo que era y sigue siendo el sacerdocio, la jerarquía dentro de la iglesia. De tal forma que dentro de la misma iglesia había la idea de que es la iglesia la que le confiere autoridad a la palabra de Dios, porque es la iglesia la que la interpreta y la que la enseña. Y la Reforma precisamente hace el énfasis diferente y contrario,
es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, no la iglesia. La fuente de autoridad, la fuente de fe para nuestras vidas es directamente la palabra de Dios. La iglesia no interpreta o determina lo que la palabra de Dios enseña. Esa no es la forma correcta de ver las Escrituras, en donde la iglesia es o un grupo de maestros, de intelectuales, determina lo que la Biblia dice. No, es la Biblia la que determina lo que nosotros habremos de creer y lo que nosotros habremos de actuar conforme a la palabra de Dios. La tarea de la iglesia, la tarea no solamente de cada cristiano, la tarea de cada pastor es dejarse ser guiados por la misma Escritura. De tal forma que quien determina la voluntad de Dios para nuestras vidas no somos nosotros, no es un ser humano, es Dios directamente a través de su palabra. Por eso este énfasis, hermanos, de la sola Escritura. Es decir, solo necesitamos la palabra de Dios, solo necesitamos la Escritura como la verdad inerrante, infalible, suficiente para poder conocer y para poder entender la voluntad de nuestro Dios. Así que no es el Papa, porque el Papa no es infalible, no es el pastor, porque el pastor no es infalible, no es la tradición, la tradición no está a la altura de lo que son las Escrituras, de su autoridad, porque la Escritura, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3:16, que es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma palabra da testimonio de sí misma, no solamente de ser palabra de Dios, sino de su utilidad, de su suficiencia, de tal forma que nosotros podemos confiar en ella, podemos confiar en sus enseñanzas, en sus principios, en sus mandamientos, en sus promesas, en sus exhortaciones, en la manera en cómo ella nos capacita para afirmar nuestra fe, nuestras convicciones y también para llevar a la práctica, para un estilo de vida agradable conforme a la voluntad de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que posea la autoridad que solamente la Escritura tiene, por ser esta palabra de Dios. De hecho, la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que esta Escritura es inspirada por Dios, la palabra griega original literalmente significa exhalada, exhalada por Dios. Es decir, que proviene de la misma boca de Dios para nosotros. Claro, dice la misma Escritura que Dios utilizó a hombres que Él escogió para inspirar en ellos su voluntad, para inspirar a través de ellos su palabra, de tal forma que la palabra de Dios, como diría John Stott, es la palabra de Dios en la palabra o a través de la palabra de los hombres. Es decir, Dios de una manera orgánica
tomando en cuenta las características y los contextos de los autores humanos, inspira en ellos su voluntad para que ellos la pongan por escrito, siendo también las convicciones de los mismos autores. Y esto, por más que nosotros lo quisiéramos entender, siempre va a ser un misterio, porque estamos hablando de aquello que Dios hace por el poder de su Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y aunque lo podemos de alguna manera explicar, siempre nuestra comprensión va a tener límites. Pero gracias a Dios, porque Él nos da no solamente entendimiento, Él nos da fe, nos da la capacidad de poder creer lo que la misma Biblia, lo que la misma palabra de Dios atestigua. Por supuesto, hermanos, y no vamos a entrar en esos detalles porque no es el propósito, pero la palabra de Dios tiene muchas características precisamente que la identifican como palabra de Dios. Así que por ser la palabra de Dios, por ser la Biblia inspirada o exhalada de parte de Dios, tiene características únicas. Decimos que la Biblia es infalible, es decir, que no se equivoca, que no comete error, es inerrante y es autoritativa para nosotros. Es viva y es eficaz, como dice la misma Escritura, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne lo profundo de nuestro ser. Así que, hermanos, es en la palabra de Dios donde Dios se ha revelado de manera especial a nuestras vidas. El Salmo número 19 habla precisamente de esta forma en cómo Dios se ha revelado al ser humano. Este Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Y luego dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué está diciendo el salmista? Que la creación de Dios es la forma silenciosa en la cual Dios se ha revelado al ser humano como un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios sabio, inteligente, creador, sustentador, diseñador de todas las cosas que existen. Un Dios que no solamente ha creado, sino que también sustenta las cosas que existen con su poder, con el poder de su palabra, creadora y sustentadora. Ese Dios se ha revelado en la creación. Y nosotros, los seres humanos, al contemplar la creación de Dios, quedamos admirados por todo lo que Dios ha hecho. E inevitablemente nuestro corazón se eleva hacia Dios, hacia la grandeza de Dios. La creación de Dios, su diseño, atestigua que hay un creador, que ese creador es poderoso, que ese creador es sabio, es inteligente, que ese creador también nos ha creado a nosotros conforme a su imagen y su semejanza, porque nos distinguimos del resto de la creación por las características mismas que tenemos, más allá de las características físicas, las características espirituales, las características morales que ninguna otra criatura tiene. El discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal,
la capacidad no solamente de pensar, de razonar con una inteligencia, sino también la capacidad de poder pensar en las cosas que son eternas, en Dios mismo. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, de tal forma que nosotros tenemos esa capacidad porque somos la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, si solamente tenemos acceso a esa forma silente en la cual Dios se ha revelado en la creación, cada quien se va a hacer de Dios su propia imagen y semejanza. Así es. La historia lo confirma. La historia de los diferentes pueblos, de las diferentes etnias y naciones, en las diferentes épocas y culturas, confirman que el ser humano no solamente es religioso por naturaleza, porque Dios puso esa necesidad de tener comunión con Dios en nuestros corazones, pero cuando no tienen acceso a la palabra de Dios, a la revelación especial de Dios para nuestras vidas, por lo tanto, los pensamientos del ser humano van a divagar y van a errar en cuanto a quién es ese Dios que ha creado todas las cosas. Y por eso encontramos, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, no solamente en México, en América Latina, cómo es que aquellas culturas antes de la conquista tenían diversos dioses, adoraban a diversos dioses, al sol, a la luna, adoraban a la lluvia, diferentes, es decir, terminaban haciendo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, adorando a las criaturas antes que al Creador, porque eso era lo que ellos contemplaban. Y al no poder entender, al no tener una revelación especial de ese Creador para sus vidas, terminaban adorando a la creación. Y eso no fue una característica particular de las culturas prehispánicas, eso fue una característica general de todas las culturas. La egipcia, cualquier otra cultura, la india, terminan adorando a las criaturas en lugar del Creador. Por eso, más adelante, el Salmo 19 explica precisamente la utilidad de una revelación, la necesidad y la utilidad de una revelación especial para nuestras vidas. Dice el Salmo 19, versículo del 7 en adelante, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. De tal forma que el salmista hace un contraste en la forma en cómo Dios se ha revelado en su creación, en su poderío, en su majestad, pero también en la forma en cómo Dios se ha revelado de manera personal, particular, a nosotros los seres humanos a través de su ley, a través de su palabra, la cual, testifica el mismo salmista, era autoridad para su vida. Era su necesidad el poder conocer a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la ley de Dios, de obtener aquellos beneficios que Él mismo describe para su vida espiritual, para su vida moral,
para poder tener una comunión con Dios e incluso una comunión correcta con los seres humanos y con la misma creación, porque en las Escrituras encontramos principios absolutamente para todo lo que rige, para todo lo que debe gobernar la vida del ser humano. Lo encontramos en la palabra de Dios. De ahí su necesidad y también su utilidad y su suficiencia. Es decir, aparte de la palabra de Dios, no existe otra fuente de autoridad. No existe otra ley, no existe otra palabra de la cual nosotros podamos depender, a la cual nosotros podamos llamarle verdad absoluta. Por supuesto, hay otras formas de verdad en la creación que Dios mismo ha puesto ahí. Sin embargo, lo que gobierna nuestra vida moral, espiritual, lo que establece nuestra relación entre Dios y los hombres, y nuestra relación entre el ser humano con el ser humano y con el resto de la creación, es la palabra de Dios. Así fue desde un principio, desde la creación del mundo, con Adán y Eva. Dios no solamente les creó, Dios no solamente les diseñó perfectos e hizo todo lo necesario para poder sustentarlos, sino que les dio su palabra, les dio mandamiento, les dio ley, por la cual ellos debían de conducirse, la cual iba a regular su relación con Dios y también iba a terminar regulando su relación con toda la creación. Y cuando el ser humano se apartó de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios que le dijo no comerás de aquel fruto prohibido, cuando el ser humano se aparta de la voluntad de la palabra de Dios, entonces cae en pecado y sufre las consecuencias de su pecado. Y lo único que puede restaurar al ser humano a su propósito original es que volvamos a la palabra de Dios. Esa palabra que no solamente se ha revelado en las Escrituras, sino que se ha revelado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es en Jesucristo en quien nosotros podemos ver completamente la revelación de Dios, no solamente en palabras, sino en obra. Y al ver a Cristo Jesús vemos el cumplimiento de la voluntad de Dios, el cumplimiento del plan de Dios, del pacto de Dios, de las promesas de Dios y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, que en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo era con Dios, y la palabra o el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así es la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar la gracia que necesitamos para nuestras vidas, y en ella vamos a encontrar a Cristo Jesús revelado, manifestado para nosotros como la palabra viva, la palabra eficaz de la cual nosotros necesitamos alimentarnos y sustentarnos, la palabra inerrante. Dice el Salmo 19, finalmente en estos versículos, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es la palabra de Dios la que nos preserva
dice la Escritura, la que nos ayuda a comprender nuestros errores, la que nos preserva de ser soberbios y de querer regirnos autónomamente por nosotros mismos, alejados de la autoridad de Dios y de su palabra. Y es la misma palabra la que regula los dichos de nuestra boca. Que lo que salga de nuestra boca, lo que se enseña desde el púlpito o desde cualquier lugar, que sea autoridad para nuestra vida, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Esto fue lo que trajo de nuevo el movimiento de reforma protestante en el siglo XVI para con la iglesia, para con los creyentes. Aquella comunión de la cual se tenía en la antigüedad con el pueblo de Dios, de la cual da testimonio el salmista y de la cual dan testimonio los mismos apóstoles, diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos hombres de Dios perfectos y preparados para toda buena obra. Bueno, al perderse la Escritura, a causa de las malas prácticas, las malas enseñanzas, a causa de quitarle la autoridad que la Biblia tenía para nuestras vidas, entonces se pierde su propósito, se pierde su utilidad y quedamos a la deriva. Espiritualmente no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. No podemos tener la certeza de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas sin la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que estaban sucediendo en el contexto de la historia de la iglesia, que estaban mal y que siguen estando mal hoy en día, es precisamente por haberse apartado de la suficiencia, de la autoridad, de la inerrancia, infalibilidad, de la eficacia de la sola Escritura. Así que, mis amados hermanos, este principio que nosotros heredamos de la Reforma Protestante y que volvió a traer a la palabra de Dios en su lugar de importancia en nuestras vidas, en nuestras iglesias, es algo que necesitamos seguir conservando y necesitamos seguir perseverando. Porque hoy en día también hay amenazas de afuera de las iglesias y de adentro de las iglesias en contra de la autoridad, de la suficiencia, de la inerrancia, de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y tenemos que ser celosos en guardar, en preservar las Escrituras tal como Dios nos las ha dado. Pero no solamente como un libro sagrado, sino como un libro de fe y de práctica para nuestras vidas como cristianos. Si nosotros podemos decir que la Biblia es palabra de Dios y es nuestra regla de fe y de práctica, pero solo lo decimos, solo lo confesamos y no la llevamos a la práctica en nuestra vida, de nada nos va a servir. Necesitamos sujetarnos a la autoridad de las Escrituras para nuestras vidas, en todos los ámbitos, en todas las áreas. Dios ha revelado en las Escrituras los principios que necesitamos para poder vivir de una manera digna, de una manera santa, de una manera agradable, conforme a su voluntad, para su gloria, para poder ser lo que Dios quiere que seamos como sus hijos,
como sus siervos y para dar testimonio en este mundo de la verdad de su evangelio, de la verdad de su reino en nuestras vidas y en todo lo que Dios ha creado. Es en la palabra de Dios, hermanos, donde Dios ha sido revelado completamente, ha revelado su gracia, su misericordia, su oferta de salvación a todos a través de Cristo. Y es en ella que se exhorta a todos los que escuchamos la palabra de Dios a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, ya que un día, como leíamos al principio en el Salmo 1, ya que un día habrá un juicio hacia todos aquellos que desecharon la verdad revelada, perfecta en la palabra de Dios, que rechazaron a Cristo mismo, que es la persona principal y el tema principal de las Escrituras de principio a fin. Así que tenemos una regla de fe y de conducta, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y podemos hoy darle gracias a Dios por ese movimiento de reforma que volvió a traer las Escrituras, no solamente a nuestra lengua, porque a partir de eso comenzaron las diversas traducciones, sino a reconocer, mejor dicho, a reconocer la autoridad que la misma Biblia tiene en sí misma, como palabra de Dios. El movimiento de reforma no le dio la autoridad a la Biblia, simplemente lo rescató, lo volvió a poner en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras iglesias, en el centro de nuestra predicación. Y tal como sucedió en el movimiento de reforma, necesitamos que siga sucediendo hoy en día. Necesitamos seguir insistiendo celosamente, pero con mansedumbre, la importancia que tiene la palabra de Dios como fuente, como regla, como autoridad para todo lo que habremos de creer y todo lo que habremos de practicar. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la reflexión, la meditación en la palabra de Dios y en estos temas. Vamos a estar meditando, hermanos, en los siguientes miércoles sobre los otros principios que aún tenemos pendientes. Estaremos meditando en la sola gracia el próximo miércoles, y de esa manera iremos avanzando en cada uno de los principios que hemos recibido como parte de nuestra herencia reformada, que son sumamente importantes y útiles para regular nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual en comunión con Dios. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en esta noche tú nos has permitido poder reflexionar en tu palabra y en estos principios, Señor, en este primer principio, que es el principio de la sola Escritura. Señor, gracias porque tú nos vuelves a recordar la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poderla ver como ella misma se describe, como viva, como eficaz, de tal forma, Señor, que podamos confiar en sus enseñanzas, en sus mandamientos, que podamos poner por obra todo lo que en ella está escrito, como dice tu palabra, para que entonces podamos prosperar en nuestro camino. Y, Señor, la verdadera prosperidad es
es que te conozcamos a ti, es que tengamos una relación personal contigo, que podamos, Señor, tener la seguridad de tus promesas en nuestras vidas. Y para ello, Señor, necesitamos conocer tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado tu palabra. Perdónanos si le hemos restado importancia, autoridad, si hemos equiparado tu palabra con otras tradiciones, con otras filosofías, con otras ideas meramente humanas. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestra mente divaga tanto, Señor, y terminamos pensando y viviendo como vive el resto de este mundo. Pero, Señor, tú quieres que seamos bíblicos, que seamos sujetos a tu voluntad, en tu palabra, que nuestra mente sea transformada y sea renovada, Señor, con el poder y la eficacia y la utilidad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Te lo pedimos y te lo agradecemos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, pues agradecemos el tiempo que usted ha dedicado a poder seguir esta transmisión, y le animamos, le invitamos en el amor del Señor a que siga perseverando en estos estudios, en estas meditaciones que vamos a estar teniendo todos los miércoles en base a estos principios de la Reforma Protestante, pero sobre todo porque son principios bíblicos, principios que nos van a ser de mucha utilidad para afirmar nuestra fe y nuestra práctica como cristianos. Les invitamos, si usted quiere acompañarnos el próximo domingo, 31 de octubre, y todos los domingos, pues es usted bienvenido juntamente con su familia para poder tener un tiempo de comunión con nuestro Dios, en alabanza, en adoración, en oración, en meditación en su palabra. Y también los niños son bienvenidos, ellos tienen una clase adecuada para ellos, entonces puede también traer a sus hijos con toda confianza. Pues les esperamos aquí los domingos a las 12 del mediodía. Que Dios les bendiga, les guarde y lleven un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes y a sus familias en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima, hermanos.